Ya estamos en las instalaciones del Hotel Diego Almagro, aquí en Avenida Colón, Costaneras, un tremendo lugar para venir a disfrutar, no solamente para alojar, sino para también venir a comer, para degustar, como estamos haciendo con nuestro tremendo invitado que ya lo vemos en pantalla, Rodolfo Fito Rogel. Rodolfo, o Fito, amigo mío, gracias hoy día por aceptar una invitación de Ídolo del Deporte. La verdad es que somos muy amigos, la verdad es que hemos conversado con hartos invitados y de repente es como el de la casa lo dejamos para el final, o porque será porque tenemos una amistad muy cercana, pero bien vale hoy día poder conversar de tu historia deportiva por lo que ha significado, por lo que le ha entregado al fútbol de Magallanes, tanto como jugador como técnico. Y esperamos hoy día pasar un rato agradable, disfrutando en esta conversación de amigos y para toda la comunidad, para toda la región, como digo, a través del internet, para todo Chile y para todo el mundo, en nuestra 9ª temporada de Ídolos del Deporte. ¿Cómo estás, Fito? Cristian, hola, buenas noches. Mira, la verdad que bien, muy grato por la invitación. Yo no sé si merezco el título, para mí al menos, ídolo del deporte, pero sabes que es muy gratificante el hecho de que con que me reconozcan mucha gente, la verdad es que sí, me conozcan o me aprecien, estoy pagado. Sí. Todo lo que hice en el deporte, jugando, no sé si bien o mal, pero se hizo de la mejor manera y creo que eso me entregó mucho también, o sea, de lo que yo di, tuve mucho de vuelta. Así que soy muy agradecido del deporte y de Magallanes, como siempre digo en general. Yo soy un chilote que llegó hace muchísimos años, hoy día estoy radicado, casi magallánico, Sí, de todas magallánico, maneras. 50 y 50, pero gracias, muy agradecido de lo que me ha entregado todo el deporte en general. Vamos a comenzar un poco a la línea del tiempo, a conversar de... Fito, ¿qué año qué año te vienes a Punta Arenas? Yo me vine el 78. 78, a 2 años del Nacional del 80. Marzo del 78 me vine para acá. ¿Y, Claro. y cómo aparece esa invitación? Estaba, yo en ese momento ¿Por, estaba... por intermedio de algún club o solamente habías venido no, a probar suerte? vine solo. Estaba en ese momento en Iberia de Los Ángeles, yo jugaba en segunda división y resulta que por allí tuve que hacerme una operación menor, pero me di cuenta que en realidad el club Iberia de Los Ángeles en aquel momento, no sé hoy, era muy pobre. Casi otra época, que estaba casi abandonado. Regresé a Castro para la recuperación, que eran 15 días, y justo estaba mi cuñado y mi hermana que estaban acá, y por allí una de esas me dice, oye, ¿por qué no? Y agarré papa, me vine, Vamos a dar una vuelta para Punta claro, Arenas. interrumpí mi contrato que tenía con ellos, tenía contrato por 2 años, y al año y tanto estuve 1 año y medio y me vine, y creo que fue la mejor decisión. Me hubiera gustado sí haber probado, haber ido un poco más al fútbol. claro, haber estado más inserto en el fútbol profesional. Tuve llamado a una selección nacional en aquel momento con Pedro Morales. Yo soy contemporáneo de Bombalé. A Bombalé, Bombalé de la está época. Ñublense, Mario Serendero, y se hizo una selección sur y una selección norte en aquel momento juvenil. Así que con ellos entrenábamos en Concepción, en el estadio Collado. del Collado Concepción, sí, hermoso estadio. Para la época. Y después, bueno, sin pensarlo mucho, la verdad que yo he sido así bien, he seguido mi instinto nomás. Me equivoco, no me equivoco, bueno, es la vida. Pero me vine para acá. Afortunadamente, creo que me ha ido bastante bien. Oye, ya estaba tu hermana acá. Sí. Pero los chilotes en general, todo el mundo, todos bueno, los además, chilotes tu hermana y varios conocidos. tienen algún pariente acá, ¿sabes? Siempre. Claro. Oye, ya estando acá, ¿cómo empieza tu primer club acá en Punta Arenas? ¿Fue Sokol? Sokol, sí, pero después de un año. O sea, ¿tuviste un año? Estuve un año sin jugar. Bueno, recuperándote también. Sí, jugaba baby fútbol. No, ya jugaba baby fútbol. Y en aquel momento se jugaba el campeonato monumental, se llamaba. ¿El de San José? Del Canadela. Del San José. San José, claro, sí. Que era piso cemento ya, creo ¿no? que eran 150 equipos más o menos. Qué campeonato. Y nosotros, bueno, yo tuve la suerte de salir campeón en una y disputar la final en otra en 2 años seguidos. Así que era muy lindo, se llenaba. Sí, el entorno. El óvalo sí. Del San José, así que, claro, y el primer equipo después del año entré a trabajar al frigorífico. Y ahí estaba don Néstor Táiz, que era el presidente del Sokol. Bueno, una cosa un ya histórico la del otra. ciclismo también. Claro, y terminé en el Sokol jugando. Mira, qué buena, ¿eh? Ya empezaste a hacer vida de puntarenense. Sí, y ahí ya
más de un año trabajé allí. Y después pasé a otra empresa que se llamó Autonor, Autonor. que era en el furor del pony. De la zona franca en aquel momento, claro. Época de los autos. La verdad que fue muy bueno. Sí, también. Pues ya época, sí, cargado los 80, 79, 80, el furor de los vehículos en zona claro, franca. En pleno furor de zona franca. Sí. Imagínate que nosotros en aquel momento vendíamos 24, 25, 28 autos diarios. Lo que Una locura. Bueno, la verdad que a mí me llevan porque jugaba a la pelota, por eso digo que soy agradecido. Y me enseñan a trabajar. Yo, lo que más o menos sabía era de contabilidad. No me llevan de contador, pero me llevan a cargo de crédito y cobranza. Y en aquel momento administrativo, y me enseñan a trabajar. Y la verdad que me fue bastante bien. Después de un periodo le puse harta atención, harto empeño. Había que salir adelante. Y empezamos a robar. Salimos adelante, claro. Oye, primer año jugando en Sokol, competencia de la Asociación Punta Arenas, ¿bien? ¿Buena temporada? Bien, salimos campeones, no sé si el primer o segundo año salimos campeón con Sokol. Y estuve 2 o 3 años, la verdad que no he hecho mucha historia en mi carrera. Si entramos a detallar, claro, no empezamos a engañar. En mi carrera, pero al Nacional del 80 ya había dejado jugar en Sokol, creo que estuve 2 años nomás. Claro. ¿Y en el 80 ya todavía estabas en Sokol? ¿Para el Nacional del 80? Sí, pero ya no estaba jugando. ¿Ya no estabas jugando en Sokol? Dejé de jugar. Oye, ¿sí? ¿Y ahí partiste jugando de central o jugabas de volante? No, siempre jugué central. ¿De central? Central, ese era el puesto que más me gustaba. Yo fui jugador precoz. En Castro jugaba en el Marítimo y por primera infantil era el central y capitán de la primera infantil. En la segunda, pues año ya segunda, era el centro delantero. Lo extremo. Y por la primera jugaba de puntero derecho. Mira, claro. O sea, ahí saca alguna. Claro, por ahí, bueno, alguna habilidad tenía para. Ahora, pero Fito, mi posición era central. Esa polifuncionalidad es la que se echa de menos hoy en jugadores, ¿no? Porque más allá que te guste, igual uno aprendía a jugar. Claro. Aprendía, colocaba su sello, claro, pero sabía cuál era la responsabilidad que uno tenía de manejar diferentes puestos. Claro, bien. Pero sabes que, después con el tiempo, después de jugar, dirigí. Y tú te das cuenta de que hay un inconveniente, sí, con los polifuncionales. Sí. El problema es que tú diriges, sí. Hay un polifuncional que te cumple 3 o 4 funciones. El problema es que tú, digamos que sea defensa lateral. Buscas un defensa, cubre esa posición. Al polifuncional ya lo como hay en joya, como en el claro. Porque también juega, pero después necesitas un medio que sea un medio, digamos, natural. Sí, de otras características. Entonces el polifuncional también lo mueve. Y llega un momento dado que cuando conformas tu equipo, no encaja. Sale. Claro, entonces, es como un poquito de todo. Claro, un poquito de todo es como el fusible. Claro, como entró, salió. Pero cuando cortáis ya derecho, no te encaja en ninguno. No, entonces porque tú vas prefiriendo jugadores que sean delanteros, pero ya... que sea goleador y todo, egoísta. Pero afinado, detallado en su puesto. Atrás, con responsabilidad. Pero el polifuncional hace todo de todo, y a veces bien, ¿no? Generalmente bien, pero tiene ese problema que cuando tú empiezas a completar tu plantel, él empieza a perder posiciones. Claro. Termina generalmente de suplente, claro. Además, tú vas conformando esa columna vertebral, pero polifuncional, ya acomodamos el 6, porque lo vamos a tirar un poquito, lo vamos a ir abriendo y al final lo vaya acomodando. Claro, y después termina la banca, claro, y a la vez también, o sea, es muy importante para ti porque pasé tu primer cambio, pero él perdió la posición. La posición, sí, es verdad. Sí, verdad. Oye, ese Punta Arenas, ¿sabéis que siempre, bueno, obviamente uno era chico para la época, sabía lo que iba. Yo siempre hemos hablado del Nacional del 80 como algo muy especial no solamente para mí, sino para una generación de futbolistas que teníamos 10, 11, 12, 13 años, y que nos marcó definitivamente la motivación de seguir en el fútbol y hacia dónde uno quería aspirar. Estamos hablando de lo local. ¿Cómo era el Punta Arenas de esa época? Claro, no había internet, obvio. No había televisión en vivo. Pero esa amistad del club se vivía de otra forma, ¿cierto? Claro, por lo tanto era más importante el fútbol también, era más importante que hoy con respecto a la sociedad. Nosotros, tú mismo ya alcanzaste a jugar, o sea, jugaste mucho, Félix también, el final del estadio con 4 o 5 mil personas. Yo venía a jugar en segunda división y con suerte cuando llevábamos 1000, bueno, había 1000 personas en el estadio. Era un partido de alto. Te hablo de Malleco, te hablo de Curicó, de Linares, que estaban en aquel momento, Temuco, que estaba en segundo, bueno, una serie de equipos, y nadie llevaba, o íbamos a los Andes, 500 personas, San Felipe, 1000,
La Calera que estaban en segundo. Claro, Entonces era muy entorno. poco. Y cuando viene alguien, o venía después... Es que eso es importante, o sea, digamos, en tu relato, lo que significaba desde de afuera venir a Punta Arenas y de encontrarse con... Lo primero que llamaba la atención, claro, era que entraban en una liguilla y tenían 4.000, 3.000 personas sí, en el estadio. sí. O sea, ni hablar. O sea, inédito para ellos. No, o sea, yo siempre les digo a ellos, siempre recuerdo al negro que jugó contigo, que llegó al Chile, ¿no? ¿El negro Guerrero puede ser? ¿No? ¿El negro Herrera? Herrera. El negro Herrera. Jugadorazo. Sí. O sea, quiero contar una anécdota. Me encuentro con él y justo el negro viene, debuta, no jugó nada de bien ese día en su debut, porque bueno, él jugaba de una manera, el equipo de otra. Le costó el negro. Claro, pero yo digo, no, este es bueno porque condiciones tenía, pero ahí llegó el día anterior, no me acuerdo con quién jugó. Bueno, el asunto es que tuvo la suerte de que la prensa austral saca la foto y al otro día en la página deportiva sale la página completa. ¿Sabes lo que es? Como 50 centímetros. Claro. Y con suerte tú para que un jugador aparezca que jugar en primera división, sí. para que aparezca en la tercera, la segunda, no sé, en aquel momento. Y él vino, o sea, que estaba absolutamente impresionado. O sea, el tener esa cobertura, más 4 radios, 5 radios. Después empezaron los canales de televisión. O sea, acá el deporte amateur es muy privilegiado. Tiene una cobertura que Puerto Montt para allá no la tiene. Sí, no la tiene. Eso es verdad. Y si va al norte menos. Hoy día Arica, Iquique, Antofagasta, el fútbol amateur está pero muy de capa caída. O sea, es igual que el baby fútbol, van los que juegan. Claro que sí. Claro. Fito, el Nacional del 80 sin duda que está en un capítulo importante de tu vida. Siento que te pone, para todo le saca chapa de seleccionados campeones de Chile, en una fiesta única que siento que lo que se ha vivido hasta hoy día. Ambos hemos recorrido miles de capítulos deportivos en nuestra historia, pero sin duda uno de los grandes de la forma en que se vivió fue el Nacional del 80. Sí. Como digo, había una efervescencia, ya los partidos amistosos, ya teníamos mucha gente en el estadio. Además. Había voluntad, ganas de entrenar, entrenábamos. En pleno invierno entrenamos a las 7 de la mañana, a las 7 a 8. ¿Trabajaron harto? ¿Entrenaron harto para eso? Y después a las 7, 7 y media de la tarde volvíamos a entrenar. Por lo tanto, estamos en muy buen nivel. Por primera vez en aquellos años se les ganaba con relativa facilidad a los equipos de Gallegos. Que venían, equipos potentes. Claro, equipos en la temporada, digamos, de fútbol, ellos traen muchos jugadores, en aquel momento muchos jugadores de Córdoba. Claro. Entonces, muy buenos jugadores. Y nosotros le ganamos, claro, porque el nivel, las condiciones ellos tenían, como técnicas siempre estaban, porque siempre ha habido jugadores buenos. Pero ahí le agregamos el físico y podíamos correr mucho y entonces terminamos haciendo la diferencia con la mayoría de los equipos amateur a quienes enfrentábamos, claro. Fito, conozco mucho de ustedes, ¿no es cierto?, a todos los que fueron campeones de nacional, pero ya un poquito a la preselección. Hay que también buenos jugadores afuera, ¿no? O sea, con razón o sin razón, los motivos de cada uno, o basta el rendimiento, ¿no? Pero lo que quiero llegar es el nivel que había de fútbol en Punta Arenas, porque debe haber costado esos 18 versus, no sé, una nómina de 30, 35. Pareciera que en aquel momento había como más cantidad y de buenos jugadores. Hoy día también, yo defiendo mucho a los de hoy, he trabajado con los chicos, tú mismo has trabajado, y el nivel técnico de los chicos es buenísimo, yo diría que mejor que nosotros en aquel momento, porque hoy se juega con más velocidad, más rápido. La cancha también. Las canchas y las pelotas ayudan mucho. Y claro, mucho jugador que va afuera, porque cuando uno dirige, hay muchos jugadores, cuando tú conformas un plantel, a veces no siempre quedan los mejores, porque tú tienes que el que dirige ve lo que le sirve para el equipo. Claro, como equipo. Claro, a veces hay jugadores muy buenos como que les cuesta encajar. Sí, entonces, a veces... Se dan todas esas variantes, de porque de repente dices, uy, ¿cómo este jugador tan bueno quedó fuera? Pero se divide en las variantes que tú tienes. Además, no se hace una nómina de 18 y ahí también te funcionan en la banca los polifuncionales porque necesitas tener... Claro. Ahí donde fue la de funciona. En momento éramos 18 y 19 nomás, claro, un campeonato largo de día por medio. Si no tienes lesionado, bien, pero si tienes lesionado, se te complica rápido. Y en un campeonato largo de eso se nota. En un campeonato así intenso, día por medio. Acá fue espectacular, o sea, buena comida, buena atención. Buena organización. Buena gente detrás, mucha gente detrás que ayudaba y mucha gente en las calles. La verdad es que fue una fiesta inmensa, fue una fiesta de y creo que ha sido la última gran fiesta del fútbol. Ya hace muchos años, pero después han habido eventos bonitos.
pero esa efervescencia a mí me quedó, mira... ¿Qué te quedó grabado? ¿Qué te quedó marcado? ¿Qué te marcó? O sea, de repente ahí me marcan más cosas, más que deportivas, cosas que suceden Sí, con el fútbol. sí. Lo que me llamó la atención ese día y después me lamenté mucho no haber buscado a quién fue. Cuando nosotros por algún motivo con Negro Enrique, con Juan Enrique quedamos en el estadio, solos. Y cuando nos dimos cuenta todos habían venido a la plaza. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no había celular. Sí. Alguien dijo, no sé si ya se fueron. Y nosotros, no sé, la gente nos saludaba, qué sé yo. Quedamos, no sé, con 500 personas dentro de la cancha. Los dos no. Todavía, los 8 ya habían arrancado. Claro, los 8 ya habían arrancado. Empezaron en micro, toda la gente. Y me acuerdo que ya dijimos, bueno, hay que empezar a irse trotando nomás. Claro. Y nosotros con el negro entramos trotando por Boris para allá. Y entre ellos, cuando voy pasando acá frente a los edificios que están en la Avenida España, sale una señora muy adulta, cuando tuvo 75, 80 años, y me abraza y me muestra el diario del día, que hablaba de la final y salíamos, creo que todo. Y mi lamento fue, pero después me di cuenta en realidad, fue no haber, con el paso del tiempo, he ido a buscar a esa señora, haber buscado haber ido a conversar, a saber quién era. Nunca supe quién era la señora que tan espontánea salió a dar las gracias, claro, a dar las gracias. Es que en esos par de segundos, minutos, son muchas sensaciones. Sí, claro. O sea, imagínate toda la gente que va y te abraza y te demuestra su cariño. La verdad es que son muchas cosas. Sí, como digo, agradecidos al deporte. A mí generalmente me ha abierto muchísimas puertas. Después en la vida he tenido algunos inconvenientes, como el incendio que tuve tiempo atrás, estaba en el negocio. Mucha gente del deporte... digamos, por medio del deporte se me abrieron puertas como, oye, acá está esto, acá está lo otro, un amigo va... Es un poco lo que se gana con el deporte, que de ahí lo... Como lo que siembra. Exactamente. Claro. Generalmente todos los que hemos llegado a conseguir cosas importantes en el fútbol a nivel regional o en el fútbol a nivel amateur, en este caso, nunca lo vamos a hacer, nunca nos va a hacer rico ni lo que menos gana. Para todo lo que se juega, lo que menos gana es plata, pero sí se gana el cariño, el respeto, eso que de repente va a una oficina, va a un local y te atienden y hay un poco, claro, y te dicen, claro, y te empiezan. Yo pertenezco a una asociación de comerciantes, porque bueno, me dedico al comercio, y una de las cosas, claro, que hay una, oye, que tú jugaste... Sí, pues, y empiezan a sacar, y se acuerda la gente. Otras cosas que me preguntan, y bueno, ahí ¿Qué has ligado? Lo que te iba a decir, mira, hay algo muy... que justo hoy lo pensaba, hablaba con Oscar Caibula, el chino Caibula, contemporáneo tuyo. También jugué con él, pero... Y contigo compartimos selecciones, claro, chino. Muy buen jugador. Y sabes que pasa algo, y es una pena. Esto de los campeonatos, o sea, ser campeón nacional, te deja marcado por siempre. O sea, tú en algún lado estás en una pared por ahí. Sí. La suerte de haber caído justo en un momento exacto. Pero sabes que hay tanta gente y buenos jugadores que han pasado, que han jugado y no tuvieron la suerte de ser campeones. Yo primero, bueno, después llegaremos al otro. He tenido la suerte 2 veces de ser campeón. Y yo digo, y en el paso de ese intertanto me acordaba de jugadores, voy a nombrar 2 solamente, que yo creo que son espectaculares y no quisieron ser profesionales, nomás, de altísimo nivel. Miguel Condoro Miranda. Un gallo espectacular, que todos los nacionales que fui, lo primero que hacían era preguntarme por él. O sea, un gallo extraordinario. Lamentablemente, creo que en su momento él no hizo nada para ser profesional. Y el otro es Patricio Barrientos, que jugaba en español. El Pato Barrientos, Ese gallo era genial. O sea, tengo una anécdota con él. Sabes que un día estábamos jugando por Español y un compañero mío, no voy a decir el nombre porque para no le echen talla después, el Pato hace un juego espectacular. Doble sombrero, pecho, sombrero y volea, gol. Y sabes que el que estaba conmigo jugando atrás se puso a llorar. Se emocionó. Se emocionó. De la jugada que había hecho. Calma, no, me dijo, la verdad que yo eso no lo voy a poder hacer nunca. Claro. Y me emociono y lloro por lo que veo. Nosotros atrás, claro, teníamos una vista privilegiada de lo... Una temporada que anduvo muy bien Español, claro, ¿sabes? Con el Pato. Pero él se dedicó al estudio, afortunadamente. Sí, un profesional, pero bien. Sí. Pero alcanzamos a compartir con esa selección joven. Gente de mucho nivel que lamentablemente... no a quedar por ahí porque no tuvieron la suerte. Tú estuviste en campeonato que se perdieron por penales. Perdí la final nacional de selección de Villapel y la nacional de clubes con Cosal. Con Cosal. En Pichilemu. Acá tú ya no estabas en la no, que se jugó. No, acá había quedado ya por edad afuera. Ya. Había hecho sí la Claro, pero... Dice todas
la campaña de preparación, de hecho fuimos a jugar a Río Grande a un cuadrangular, era el capitán, cuando lo dije a Víctor Oyarzún, fui el capitán y hice toda esa campaña hasta que llegamos a diciembre, el Nacional era en enero. Y la primera semana de diciembre llega al corte, claro. Ya nos llega la información de la ANFA de que los jugadores mayores de 35, 34 años ya, 33. Claro. Hoy día se abrió eso, ¿eh? ¿Ahora libre, Chávez? Sí, ahora es libre, claro. Eso lo tengo Es que yo creo que es un mérito jugar con esa edad. Pero claro, no es ventaja deportiva, claro, es un mérito, no, ¿cachai? Claro que sí, lo que porque puede, no vas a decir la cuestión. Y acá como la información siempre llega al final, llegó hasta hace semana después que habíamos entrenado todos, claro. Y ahí empezó el corte de jugadores. Sí. Me perdí un buen nacional. Oye, después del campeonato nacional del 80, bueno, es increíble, pero ¿sabes lo que lleva esta conversación? Porque finalmente la gente nos escucha en sus casas, retrocedemos a la época, y lo que era increíble para nosotros todavía, yo con 12, 13 años, verlo a ustedes ser campeón nacional, bueno, toda esa vivencia que todos vivieron, como toda la generación hoy día de los más chicos vieron a la selección chilena, ¿cierto? Campeón de Copa América y todo eso, lo que significó que después, año siguiente, venga Cobreloa. Claro. Y empatar con ustedes 1-1. Sí, pues. Cobreloa, que a los meses después jugando la final de la Copa Libertadores. Acá debutó Siviero. Jorge Luis Siviero. Que venía a ser goleador del Mundialito en Uruguay, que fue campeón de Uruguay. Él debutó acá. Mira. Y el Trapo Olivera, que venía de O'Higgins, debutó acá y metió un gol que todavía muchos lo recuerdan. Más o menos 40 metros le pegó. La pelota de herido unos 10-15 centímetros sobre el pasto. Pero no se modificó eso, que había mucho viento. ¿Sabes qué entró ahí? Se arrastró a 10-15 centímetros al suelo, pero para arriba, o sea, levantada la pelota. Le pegó Porque claro, si la pilla el viento la da vuelta, pero a esa altura... Hace 2 años fui a Osorno a entrevistar al Trapo Olivera ya. Claro. Tengo una entrevista con el Trapo Olivera, con Washington Trapo Olivera. Todavía está en Osorno y se acuerda como anécdota de la avenida Punta Arenas. 110 kilómetros de viento había seguido. No, mitad de semana. Jugamos en Cobreloa, sí. Claro. Oh, impresionante. Y Cobreloa con todo, ¿eh? Lo que él se acordaba era que, por ejemplo, alojaron en Los Navegantes, que era el hotel de la época. Vicente Cantatore a las 10 de la noche todos acostados. Y estos se acostaron en verano, pues, y todavía con el sol afuera. Tenían que cerrar la cortina para dormir. Pues. Claro, porque habiendo sol todavía, creo que después, la semana siguiente o el fin de semana, partía la Copa Libertadores. Claro. La anécdota era que se acostó de día. En verano. Y claro, y después como a las 4 de la mañana se levantó porque le dio ganas de ir al baño, miró para afuera, otra vez de día, que aquí no hay noche. Claro, porque amanece. No, en aquel momento tuvimos muchos equipos buenos. Bueno, vino el Colo-Colo, sí, vino Cobreloa. Vino Colo-Colo con Houseman, sí, con todo, claro. Un equipazo. Vino Cobreloa, vino la Católica, vino la selección chilena después acá para el Mundial de los 82. Eso un poco es la consecuencia de lo que nos jugó ese Nacional del 80, sí. Que más allá de todo lo que vivimos, lo que significó a nivel nacional. Yo no sé por qué motivo, no sé en qué momento estaba el entrenador, ¿cuánto se llama? Santibáñez. Luis Santibáñez. En la Católica está. Sí, me acordaba que y la selección. Y él, no sé por qué motivo, con alguien se comprometió que si clasificaba, se iba a pasar a despedir por Magallanes. Sí. Y efectivamente, el último partido que hicimos fue acá. ¿Ahí jugaste con Chabón Balé? Claro. Contra Elías Figueroa. Contra Elías Figueroa, qué equipazo. Gustavo Moscoso. Claro. Y jugadorazo, ¿eh? El Iguapo. Pero ¿sabéis qué? Bueno, dejemos la selección chilena de lado, porque era la selección chilena y iba a un mundial. Claro. Pero el Cobreloa empatamos a 1. Con Colo-Colo se perdió 1-0 al final. A Católica se le ganó. Estadio lleno. Entonces, sí, pues lo que significaba eso. Ese día, el día hermoso, a las 7 de la tarde, jugamos. Con Colo-Colo. Lleno. ¿Sabéis que son recuerdos que me acuerdo? Recuerdos que quedan en el alma, porque solo siendo chico, con mi papá al estadio. Esa llegamos tarde y tuvimos que entrar, mirar el partido parado por la reja del lado abajo del estadio fiscal donde estaban los autos. Claro, ¿te acuerdas que se acordonaba el estadio? Pero si no había donde más meter gente. Bueno, la cosa era entrar donde pille, era mirar nomás, ¿cachai? Pero era estar ahí. Fue una época muy linda, la verdad que muy bonita. Tuvimos muchos equipos. Ahora no entiendo hoy día, bueno... Es que ahí claro. Tipo ese tiempo no habían apoyos financieros. Y se hacían las cosas igual. Se hacían con pura entrada y se arreglaba. Quizá algún aporte a alguien de bolsillo, pero alguien poderoso, a lo mejor. Pero no sé. En la organización nacional del 80, bueno, se bien se alojó en el Liceo Industrial. Comían en el Pontón, en un restaurante de primera para la época. Comíamos súper bien.
O sea, la alimentación Sí. fue... O sea, porque años después yo fui el 91 al Nacional de... Gracias a ustedes fui al Nacional de Selecciones Campeonas de Chile, un nacional extraordinario que se hizo en el 91, que fuimos con Checho. Ya. Y todavía habían dirigentes de Castro que habían venido a este Nacional. Entonces, obviamente, Punta Arenas y cómo está, y dijo, yo estuve en el Nacional y era un caballero que había ido a muchos nacionales y que le seguía recordando y marcando lo que había significado por la organización. Dijo, un Nacional espectacular, dijo que bien el alojamiento, la comida, todo de primera, dijo. Claro. Eso, porque más allá de los resultados, se va eso definitivamente. Sí. Creo que a nosotros nos ayuda mucho o nos motiva mucho eso de las organizaciones bien hechas, de los lugares bien. Creo que a nosotros nos va bastante bien. Nosotros después de eso dirigiendo, estuvimos en Vallenar, espectacular. Después hablaremos de eso, Sí. pero digamos en esta parte espectacular, comida, alojamiento, todo bien. Y después estuvimos en Río Claro, la tierra de Condorito ahí. De veras, claro. de veras ahí. Y también nos fue bien, llegamos hasta la última etapa, la semifinal, o sea, el cuadrangular final, perdimos por penales. Y también, o sea, muy buena atención y creo que eso para nosotros es muy importante También. porque por el sistema de vida que tenemos nosotros incluso acá Sí. todo es bien organizado, Sí. porque acá esto mismo no podemos hacerlo afuera. O sea, hoy 10 grados bajo cero, o sea, en verano pocas veces también podemos estar en polera afuera haciendo una entrevista. Entonces... Todo eso exitoso que se vivió, hablo del Nacional del 80 y años posterior y todo eso, ¿tiene que ver un poco también de la mano con los grandes dirigentes que teníamos en la época? Sí, había gente buena. Porque habían buenos dirigentes. Sí, me acuerdo, a ver, no quiero dejar lo bueno, más pero cercano. el Chile Ballestero. Sí, don José Ballestero. Sokol tenía Néstor Tadic, Borges, o los Borges en español. En español. Mercado también en el Chile. Pepe Arena. Los Vargas en el Prat. O sea, los Vargas en el Prat. Cosal tenía a Don Baudilio. Don Baudilio, Panchuribe, que estuvo también ahí. Panchuribe, primero jugó, ¿cachai? Después, claro, imagínate, jugaba, o sea, claro. Es que ese era el nivel. O sea, hay gente muy comprometida. En Magallanes, ni hablar. Magallanes también tenía eso, los Arechetas estaban muy bien metidos ahí. Los Martinovich. Claro. De los que uno trae, pero... Sí, todos los equipos tenían, después no me acuerdo... Yo siempre encuentro por ahí algunos todavía, que quedan algunos jugadores que le mandamos saludos porque siempre ven algunos programas, la gente de aviación. Aviación era un equipo complicado. Estaba aviación, un momento tuvo la quinta división. Bueno, y Naval antes de eso. Naval, claro. O sea, equipos difíciles porque ellos, tú lo ves inclusive, no son los mismos, pero tú vas al futbolito. Claro. A mí al menos es un placer jugar contra, bueno, hoy día quedan los Navales, ¿no? Parece. O la no sé si queda la quinta división. Por ese por ahí algunos quedan. Pero daba gusto porque nosotros llegábamos afuera 10 minutos antes y ellos estaban media hora antes calentando, elongando. Sí. Entonces era... No, si eran aporte en ese tiempo para la competencia. Sí. Bueno, nada ni hablar, siempre peleó un campeonato, peleaba campeonato. Aviación con los... Te la hacía difícil la aviación, claro, te complicaba ese. Que ellos tenían problemas en las vacaciones. Claro, y ahí se le desordenaba el cuento y ahí quedaba. Ahí volaba todo. ¿Sientes que te faltó algo, Fito, para ir un poco cerrando el bloque? Igual el segundo bloque vamos a hablar con tu carrera de técnico y un poco más de todo, pero ¿contento con tu historia como jugador? ¿Sientes que te faltó algo más? ¿O sentiste lo que al comienzo dijiste de abrir un poco más estando ya en el fútbol profesional? Claro, quizás en otra época lo hubiera explotado. O sea, yo siento que tenía las condiciones para estar ahí. De hecho, el momento que me llaman a unas selecciones porque algo veían, claro, algo había. Pero eran otros tiempos. O sea, yo necesitaba la plata también y por lo tanto ya trabajaba acá. Después, era lo que había en el momento. Claro, y en el momento cuando me vengo, después me da bien, vuelvo después a Temuco. Estuve en Temuco y me había llamado a Concepción también, pero la verdad que lo que ofrecían era la mitad de lo que yo ganaba acá. Claro, que ahí se tiene mucha cosa la balanza. Claro, y había que pagar pensión y todo, entonces ya como que ya no. ¿Ya estabas pololeando, no? No. ¿Todavía no? Otras pololas. Bueno, vamos a mandar todavía saludos a mi querida Ivonne, todavía no le vamos a mandar. Era mucha época, otra historia. En esta parte, Ivonne, no te preocupes, vamos a cortar este servicio. Oye, ¿volviste a Temuco? Sí, yo después estuve en Temuco con Di Carli, con Ocampo, Víctor Manuel González, estaba Eduardo Cortázar. Mira. Temuco tenía un muy buen equipo. Y ahí también me habían ofrecido, me acuerdo en aquel momento, 2.200 pesos. Mi problema era que yo pagaba 2.000 pesos. Claro, empezabas a desglosar en alojamiento y todo, no te quedaba nada para el sacrificio. Entonces yo había pedido que me habían pagado 3.000, 3.500.
Y yo ya ganaba más acá, Claro. en aquel momento. Entonces, Ya ahí ponías claro, entonces, definitivamente en la balanza era y mejor. era como la oportunidad, porque después Claro. también los años, No, está pero claro. posibilidad había, sí, en esa pretemporada estuve 3 meses. En la pretemporada jugué y salimos a distintos lugares a jugar, pero no, después volvimos ahí ya. Y ahí, Hasta ahí llegamos, firmaste. hasta ahí llegamos, claro. Sin duda. Estamos haciendo tremendo programa de Ídolo del Deporte con tremendo jugador, tremenda persona, un tremendo amigo, Rodolfo Fito Rogel. Estamos en las instalaciones del Hotel Diego Almagro, ya vamos a comenzar a picotear, así que la invitación, ya saben, para alojar, para venir a salir a comer una noche, también acá al sector de restaurante, así que todo disponible para venir en familia, compartir, la verdad que un lindo lugar, estamos en la costanera, sí, buen ambiente, así que los tragos, Cristian, de primera, espectaculares. dicen que está bueno, Mi y ahora el California pícate. Sour, ni hablar. No, nada de hablar. Así que ya saben, invitados a las instalaciones del Diego Almagro. Camarógrafo le dio en esta parte. No, olvídate. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo Ídolos del Deporte hoy día con Rodolfo Fito Rogel. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the street. Experimenta un cuidado integral, atención individualizada y bienestar duradero. En Ortomed nos especializamos en ofrecer soluciones de salud con una perspectiva integral y funcional. Nuestro equipo profesional brinda atención personalizada para tu recuperación, con quiropraxia, plantillas ortopédicas y un gimnasio terapéutico. Gracias a un enfoque avanzado, Ortomed se ha convertido en un referente de soluciones ortopédicas en la región de Magallanes. Ortomed, una parte importante de tu salud. Ya llegó a la ciudad Estación Transpetrol. Atención 24 horas. En Ignacio Carrera Pinto 017. Más cómodo, más cerca de ti. Transpetrol, para que llegues a tu destino. Ya estamos de regreso para seguir haciendo Ídolos del Deporte. Hoy día con nuestro invitado Rodolfo Fito Rogel. Aquí muchos saludos también que llegan. Fito, un poco la vida. Te voy a sacar la ropa, la vestimenta de jugador. Vamos a poner un poco el buzo de técnico, un poco de la vida. ¿Cómo ha sido la vida familiar también? Ya de vuelta aquí a Montebuco, ya Claro, volvimos. Ahora ya nos instalamos, ya echamos raíces. Nos instalamos, echamos raíces. Sí, bueno, acá conocí una magallánica, Ivonne se llama, mi señora, y nos casamos en 1998, 96, perdón. O sea, del 80 al 96 hubo harta pretemporada. Harta pretemporada, claro. Así que ya llevamos... Qué buen lenguaje futbolístico. Claro. Llevamos muchísimos años casados, afortunadamente bien. Me ha ido bien también por ese lado, claro. Tengo una hija. Una buena Camila. compañera, una buena hija también. Sí, no, y lo más importante. Eso es importante también en la vida. Claro, tener una buena pareja, una Un buena apoyo. partner. Claro, no, ella, un 7 para toda esa mujer. Sí. Muy buena mujer. Tuve suerte. Le enviamos un saludo a la Ivonne porque después me dice que no le mandamos saludos así. Todo el cariño a la Ivonne. Va a salir con el mantel, va a salir con la talla del mantel, esa no se cuenta. ¿Te retiraste en un buen momento del fútbol?
¿O llegaste a un plus que también te cansó, te saturó, te costaba entrenar? ¿No? No. Ah, no, eso porque obviamente después de dejar, tú eras de los que salía a trotar. Sí, no, a mí me gustaba mucho. Dejé cuando ya los tendones Las lesiones. ya no me estaban permitiendo, sí. Fue lo único que, como lesión, lo único que tuve. Y ya después, como jugábamos en tierra y todo en aquel momento, terminé jugando en el 18. En el 18. Claro, y el trotar igual era lugares duros. Bueno, duro. Entonces los tendones ya pasaban su cuenta. Ya, claro, jugaba el domingo y podía moverme recién el miércoles. Y si entrenaba el miércoles, un poquito el jueves, ya no podía más tampoco. Entonces, claro, antes terminé creo que a buen nivel, pero cuidándome ya no podía más. O sea, lo que uno siempre tiene que cuidar es como ser digno. En lo posible, si fuiste un buen jugador de lo que sea, retirarte, no la cúspide. En el buen chileno no dando lástima. Eso, claro, no dando lástima. Si que la gente quede con el mejor recuerdo tuyo, de lo que te... Sí, siento que hay uno, más allá de que la pasión te va a arrastrar, pero al final si vaya a ir a dar pena o vaya a desdibujarle un poco la imagen que tienen tuya. Porque todo el mundo al final se queda con el mejor recuerdo. Claro, con lo último que yo versus... Claro, ya todavía venía jugando. Ahora ya no corre, ya no llega al cruce. Claro, venía jugando en el vestido. Claro, hay una anécdota de Sapo Lindo que no falleció. Contaba siempre que vi a algún lugar y le contaba, oye, a mi tío, mi abuelo, le metió un gol. Entonces el viejo decía, oye, pero ¿se acuerdan del gol que metió y todas las tajadas? Claro, se acuerdan del gol que le hicieron, pero nadie se acuerda de lo que tapó y lo que tapó. Claro, entonces creo que uno como que tiene que ir quemando etapas. O sea, yo exprimí el hecho de jugar hasta donde más pude, tratando no digamos estar en un nivel aceptable, y de hecho lo estábamos porque con Libertad llegamos a las liguillas finales, mientras estuve ahí con Carlito Barría, contemporáneo, con Checho, claro, más la otra gente nombra a ellos porque los tres veníamos de la selección de 80 y ¿cuánto se llama? Y entonces era importante... ¿Lograron posesionar a Libertad? Claro, sí, bien, obviamente, Libertad había sido en una competencia alta igual. Muy bien, pero después tuvo un bajón, digamos, deportivamente estaba muy mal. Y afortunadamente entre todos logramos nuevamente levantarlo, lo llevamos a las finales, 2 veces seguidas, por lo tanto se hizo buena campaña. Claro, se hizo buena campaña. Y ahí también después, bueno, el último año de Libertad, dirigí y jugué. Hice una función, no recuerdo quién dirigía, dejó de dirigir y yo quedé a cargo del equipo como jugador y entrenador. Y sabes que nos fue bastante bien. Mira. Bastante bien, lo eliminamos a Ibáñez y perdimos la final con Independencia, la verdad que una final bastante trucha, no digamos en el sentido del arbitraje pésimo. Si no podíamos haber hecho algo más, pero aún así llegamos hasta la final, perdimos 2-1 creo. Mira, Fito, ahora entre paréntesis, antes de ponerte el buzo y entrar ya como técnico, bueno, la vivencia de la época, un baby de la San Miguel, sí. Ya que hablaste del San José, sí. Convivimos y participamos en el gran equipo de Don Balón en el fútbol de salón. Sí. En ese fútbol de salón, el de la pelota hasta que no daba bote. Claro. Ese era un tema jugar con esa pelota. No, si no. No, cuando agarraba velocidad y le pegaba bien, pero, a quien le llegaba, quedaba la pelota retratada el casco. No, se había que saber jugar. Yo le pegaba muy fuerte. Sí. Me acuerdo de Mauricio Ampuero que le pegaba muy fuerte. Si tú la pillas ya de lleno, un pelotazo eso. Sí, agarraba muchísima velocidad. Había que saber. La verdad que lo pasé bien, época, disfruté bien. Claro, jugamos, inauguramos prácticamente el gimnasio fiscal afuera. Claro, ahí se jugaba mucho. Las liguillas también se jugaba con harta gente. Sí. Y tuve la suerte. Buen inicio, una buena época del fútbol de salón. Sí. Ahí y después como que hubo también un bajón hasta hace 5 años, 3 años, que nuevamente ha vuelto, pero como que no es lo mismo. O sea, en ese momento había una competencia interna. Ahora no hay competencia interna. Una jornada de día domingo, gimnasio lleno. Sí, pues. De fútbol de salón. Claro. O sea, la tribuna estirada, completa. Debemos haber sido, unos 14 equipos por lo menos. Y pasaba de temprano, o sea, todo el día. Eran 2 grupos, claro. Hasta 9, 10 Ahora no, hay una selección que es bien extraño. Hay una selección de fútbol de salón, pero que no compite en ninguna parte. O sea, salen a jugar bien y lo han hecho bien, pero no hay una competencia interna. No hay competencia interna, acá no tenemos nada, claro. Claro, y resulta que
que acá hay muy buenos chicos de fútbol de salón. Creo que incluso puede perfectamente salir otro equipo al nivel de que compite. Para hacer 2, 3 equipos. Sí, Hay sí, una yo creo cantidad que de otros equipos pueden salir acá. De acuerdo Nos a lo sobra que he visto. jugadores. Sí, sí. Bueno, Punta Arenas nunca ha sido, y tú lo sabes, nunca hemos sido, o sea, bajo techo, no es por nada, pero no sé cuántas veces salimos campeones con Salfa en los campeonatos laborales, en los campeonatos de la Caja Los Andes, campeones de Chile muchas veces, como Sí, tantos otros equipos. sí. O sea, siempre en cualquier época, equipos de baby fútbol, todo competidor, equipos en lo laboral, hay muchos equipos que han sido campeones. Siempre hemos estado ahí peleando sí. los primeros lugares en temas de fútbol de salón y baby fútbol. Hay una ventaja, claro. Como veis, bueno, el fútbol que pasamos se juega jugando, de manera regular, porque Regular, acá se sí. regula, hay muchos campeonatos, por decirte lo de Castro, Ancú, se juntan los amigos a jugar, pero cualquier equipo acá le mete 10 goles de diferencia. Claro, las pichangas. Puerto Montt, recién en Concepción te encuentras, como parece que algo más el fútbol de organizado. salón, sí, en Ya hay el más Conce fútbol de tiene salón, más, sí, claro. sí, siempre Pero uno de los ahí equipos hacia que llega a pelear. abajo, se Sí, pasa fácil. se pasa, Yo sí. después con esto de la radio acompañaba a los equipos y siempre acompañaba a Salfa a los campeonatos. Sí, sí. No me acuerdo la caja de los Los Andes, sí, claro. sí. Estamos pasando publicidad también. Uy, estamos sacando publicidad gratis, estamos pasando publicidad, a ver si nos cae algo. Fito, ¿tu primer equipo que dirigiste? A ver, yo... ¿Cómo partió tu historia? Libertad, te decía hace un ya, rato, claro. Por allí en el segundo año que estaba en Libertad, o en la segunda etapa, digamos, se va el técnico y no tenían. Y alguien me dice, oye, ¿tú te atreves? Y yo digo, sí, pero yo quiero terminar jugando. Si quieren, yo no tengo ningún problema. Y de hecho, en eso siempre la he tenido clara. O sea, yo soy muy amigo de los amigos, pero no significa que cuando tengo que tomar una decisión, mi amigo va en primera. Claro, no. O sea, porque si hay un chico o un jugador mejor que mi amigo, jugará. El que está mejor. Los amigos somos amigos. Sí. Pero no puede quedar por sobre la calidad, digamos, la amistad, pues en estos casos, por sobre la calidad. Entonces, sí, no hubo problema. Jugaba, con Caldito jugábamos. Y de ahí tenía un ayudante con quien hablábamos antes, o yo le hacía una seña de la cancha para que vaya haciendo cambios. Y sabes que no tuvimos problemas porque todos entendieron que se hacía de la mejor manera y no había, digamos, engaños, sino que el que entrenaba, el que llegaba a entrenar... No había mala intención. No había ninguna mala intención, el que llegaba a entrenar jugaba. Y en el fondo eso lo apliqué el resto de todos los años que dirigí después y la verdad que casi nunca tuve problemas, creo, graves. Es normal que alguien cuando sale... nadie le gusta salir. No, claro. Y es mejor también, o sea, es bueno ver a un jugador molesto porque, tiene que mejorar. Exactamente. Si salió, lo hizo mal. Pero en líneas generales no, o sea, digamos, bien. Se aceptaba bien. Qué bueno. Oye, aparte de tu historia como técnico, ¿llegas a Salfa? ¿Llegas a Cosal? Antes de eso tuve un paso, estuve en Español, pero poquito, la verdad que duró muy poco, 3-4 meses. Hubo un intento también del Yungay. Del Yungay en el Barrio Sur. Pero no, ellos son distintos, bueno, no sé ahora, pero en aquel momento distintos, o sea, éramos absolutamente distintos, así que ahí ni siquiera alcanzamos a jugar un partido oficial. Creo que ¿A Cosal llegas después de selección o antes de la selección? Llegué después del 2005, cuando hubo el Nacional. Cuando fue el Nacional de selecciones. Sí, acá. De 2005, clubes. No, de clubes. De clubes. De clubes. Sí. Acá. Sí, ahí jugué yo. Después, sí, tú jugaste el Condor, me acuerdo, el Pony Ruiz. O sea, teníamos Negro Cruz al arco. Sí, tenía muy buen equipo. Y a partir de ahí llegué a esa misma temporada. Bueno, esa fue mi última temporada. Sí. Y ahí llegué Hubiese sabido que llegaba Fito, me quedaba 8 temporadas. Con un muy buen equipo, teníamos un muy buen equipo. O sea, había quedado una buena base. Que tenía suerte también. La verdad que había una muy buena camada, más la que venía. Cerón, Espinosa, y a eso le agregamos a Cerón Espinosa, más lo que había, le agregamos al Machicho Hernández. A ver, ¿quién más fue agregado? No, lo demás, Lalo estaba, sí, de anarqueado. Sí, no, la verdad que un muy buen plantel. De hecho, a la selección posterior que llegamos al Nacional, que se ganó, eran 9 de Cosal. Perfectamente. Había una base. Sí. Claro, tenían una base y eso fue no porque sean de mi equipo, sino que eran los mejores en ese momento y de hecho se ratificó que eran los mejores, claro. ¿Qué te dejó como técnico el Nacional de Vallenar, más allá del resultado, más allá de obtener el título de campeón de Chile? A ver, me dejó, digamos, en lo personal, más que nada en lo personal,
cuando tú eres amateur, como hablábamos hace un rato, no hay plata de por medio. O sea, son satisfacciones personales. Sí. Pero a mí me llenó algo mucho, y es que yo siempre he sido agradecido de Magallanes en general, especialmente de Punta Arenas, muy agradecido. Entonces yo sentí que con esto estaba devolviendo algo. Es como que me saqué algo de aquí y dije, gracias. Le entregaste. O sea, no se los tiro ni mucho menos, sino que se lo devuelvo, gracias se lo entrego. Por todo lo que usted me han dado, familia, casa, trabajo, amistades. Claro. Me sentí muy como que algo reconfortado de esa manera de sentir. Sí, digamos que creo que fue lo como más... Como que ahora le devolví la mano. Sí, creo que fue lo más importante que sentí, aparte de todo el logro. Sí, obviamente que sí, pues, la satisfacción logro, como técnico, personal, lo que significa hermosa. Eso. Lo pasamos muy bien. Allá fuimos muy bien atendidos. El alcalde era un amigo de mi hermano, que era un chilote de mi hermana, Judith, era un chilote con el cual el día siempre que hay un llegamos, conocido en algún lado. Que era el alcalde de ese momento de Vallenar, el día de la presentación, él se me dice, ¿y tú eres? Sí, soy de Chile. Ah, mira, yo soy hermano, delante de todo el mundo, nos saludamos y después, digamos, hablamos cierta amistad con él. Muy cariñoso, nos invitó a la cena final, un almuerzo final. No, la verdad que lo pasamos maravilloso y bueno, todo junto con todo eso, salir campeón lo mejor, o sea, jugando bien. La verdad que salimos campeón jugando muy bien, con un muy buen equipo. Con una buena generación de jugadores. También, porque esa es la suerte, hay que encontrarse porque tú se puedes encontrarte con 3, 4, oye, son deslumbrantes, pero si el resto no acompaña, acá no. Acá había una base muy buena y más encima fue muy bien acompañada, o sea, muy bien acompañada por los chicos, porque había muchos chicos jóvenes. Yo llevaba 5 en aquel momento, 5 jugadores de 18 años. No menor. Jerez, Miguel Villarroel, José Valenzuela, Danilo Mancilla, Cristian Cerón, creo que tiene un año más, lo mismo sea Espinosa, se me escapa otro joven allí, otro logro. Pero no, espectacular, genial. O sea, y la mixtura fue fantástica, o sea, el Pato Pinto, Jaime Vega, Nelson Martínez, el Yupi, que Héctor Calvún, el famoso Yupi, Nolasco Cárdenas. Nolasco, después tenía el Cacato Gómez por derecha, Cacato, toda una aparición porque no estaba en ningún lado. Pero no estaba en ninguno planes. Después lamentablemente el que allí no pudo participar y era titular era Miguel Barriento, el Mané. Tuvo un problema de inscripción y los tipos son pero inflexibles en el sentido que llegó allá, presentamos todo. No, pero es que aquí en vez de decir José, dice Juan. Qué complicado. Y quedó afuera cuando entramos a la cancha. O sea, de la cancha tuvo que salir. Y no ahí jugar, aparece, y no pudo jugar. Y aparece Miguel Villarroel, y la verdad que un campeonato espectacular de él. Más Danilo Mancilla, Eduardo Cárcamo, el comodín que me servía mucho, el Machillo Hernández. Claro. No, bien, la verdad que un equipazo, Rodrigo Borges, que voy a tratar de no olvidarme, Jackie Cerón, J.G. Espinosa, los arqueros Camilo Jerez con el chico Natales. Valle. Pablo Valle, sí, gracias, Pablo Valle. Y creo que por ahí, no sé si se me queda alguien en el camino. Todos jugaron. Tuve la suerte que en los 2 primeros partidos clasificamos, por lo tanto al tercero ya todos fuimos jugando. Sí, todos fueron partícipes del campeonato y se entendió bien. O sea, el hecho de que yo el día 1 dije, oye, aquí venimos a competir. O sea, porque si es por venir a participar, yo traigo a mis amigos. Claro. Y lo pasamos al después, tenemos una semana pagado, no, pero aquí se viene a competir. No, y es que nadie se porta mal antes de. Primero competimos y mañana podemos hacer, no sé, unas carnes, podemos hacer algo, pasar. Efectivamente, al otro día entrenábamos, hacíamos algo rico, guarda adentro, al otro día volvíamos a ganar y se hacían cositas, actividades, tampoco era estar... pero cosas así, claro, bien. Y se entendió bien, la verdad que todos lo entendimos, y lo mejor es cuando tú fijas cualquier norma o cualquier reglamento y con el ganar, claro, porque a ese tú si te pones muy estricto y más encima pierdes, pues tú andas con la cara, todos con cara larga, ahí se empieza a contaminar el ambiente, claro, y ahí es difícil. Y aquí no, como los resultados acompañados, ¿sabes qué fue? No se entendió bien, es que eso es importante eso. Y a mí lo que me llamó, digamos, fue que la municipalidad nos agradeció mucho por el comportamiento de los chicos, o sea, espectacular, les llamaba la atención.
pero también gente decente, todo el mundo ha ido cambiando. Te cuento que en el Nacional del 80 teníamos un solo jugador profesional, digamos, en el sentido de que era estudiante universitario, con título universitario. Hoy día tú llamas a una selección, cualquiera de nosotros, y te van a aparecer 70, 80% jugadores con estudios. Entonces el trato es otro. Claro. Claro, las llegadas son otras. Sí, claro, sí, el mensaje los es diferente. hábitos, todo es distinto y bueno. O sea, afortunadamente acá se entendió muy bien y eso ayudó muchísimo al resultado. Agradecer también a Lucho Vázquez, que era en ese momento estaba a cargo de kinesiólogo y ayudaba también en la preparación física. Juan Moreira, profesor. No, genial, la verdad que hicimos un grupo como esas cosas que se conjugan y se dan. Mira. Y claro. Fito, el fútbol ha cambiado, sobre todo en la Asociación Punta Arenas, que es un poco lo que nos toca más cerca por lo que hemos vivido en nuestra historia deportiva. Lamentablemente, sí. Y ya a esta receta casi perfecta que tuviste con esta selección que te llevó a ser campeón nacional, versus hoy día, en esta realidad que tenemos hoy día. Hoy día el compromiso del jugador no es tanto. Por lo tanto, los resultados también es difícil poderlos conseguir. Hoy día hay algo que ganó mucho espacio, que es el fútbol de salón. El fútbol, lo máximo que le puede llevar es un campeonato nacional. Pero el fútbol de salón, bien llevado, te puede llevar una Copa Libertadores, jugar toda América y con posibilidad de algún jugador que destaque, incluso ser contratado en Europa. En Brasil ya puede ser contratado, en Argentina puede ser contratado. Entonces hay una dualidad que no es buena, sobre todo los que quieren hacer una u otra cosa bien. En Argentina, nosotros, te hablo 30 años, con Río Grande y Ushuaia, que son potencias en el fútbol de salón, nosotros jugábamos y andábamos pelo a pelo, o sea, ganábamos y perdíamos en uno. Pero resulta que ellos ya en ese momento dijeron, aquí queremos participar, queremos crecer, por lo tanto, ¿tú qué vas a jugar? ¿Fútbol, como dicen ellos? ¿Fútbol cancha grande o fútbol cancha chica? Claro. No, yo soy de futsal. Empezaron a clasificar. Y se acabó. O sea, que ese tipo ya no jugaba fútbol. No. Porque se juega con los pies y con pelota, pero es absolutamente distinta. O sea, el fútbol son casi una hectárea. Sí. Y en el otro tienes, no sé, 300 metros cuadrados, un poquito más. Entonces, lo que es un área de fútbol es la cancha de futsal, con distintas pelotas, distintos reglamentos. Entonces, para que crezcas tienes que jugar una cosa. Y lo que yo veo acá, y yo era crítico de eso, incluso me había ofrecido alguna oportunidad para ir a la gobernación, que era quien auspiciaba esto, de que fije reglas en el sentido de que jugador de futsal, solo futsal. Claro. Porque acá hasta ese momento del futsal no ha habido ningún deporte, ninguno que haya tenido tanto apoyo como tuvo el futsal. Entonces lo que a mí me pareció muy mal un día, no voy al nombre del jugador, porque tal vez no es culpa de él, es que iban a jugar 2 partidos a Santiago. El día sábado el jugador uno de ellos viaja a Santiago, pero el otro día su equipo de fútbol jugaba acá y se volvió en la noche. Entonces, si yo estoy gastando, no sé, 5 o 6 millones por semana, los aportes eran de 30 millones o 20 millones de la gobernación, lo que nadie tenía acá a nivel deportivo, entonces demolecería. O sea, si vamos a hacer fútbol, juguemos fútbol, dedícate al fútbol. Claro. Pero si quieres esto otro y vas a pedir plata, entonces demolecería. Hay cuantos chicos que quieren, entonces el que no puede, bueno, no puede nomás. No puede. Busquemos al que pueda y quiera. Porque aquí no puede ser que un jugador venga a las 2 de la mañana a jugar un partido de fútbol de un equipo que ya estaba clasificado, no tenía mayor trascendencia, pero alguien le dijo, no sé, tú Sabino en la noche. Claro. Y eso no debió ser, porque para el deporte amateur había mucha plata en juego. Sin duda, claro que sí. Fito, pero hoy día ciertamente el jugador amateur, ese mismo discurso que nosotros vivimos y que entrenábamos, ya en esa época cuando queríamos ser... Siempre hemos sido amateur, pero hemos entrenado como profesional, o logramos ser así, o acercarnos. Más allá también de la responsabilidad que tienes tú con tu vida y cómo tú también la llevas. Claro. Ahora, ¿por qué no estás dirigiendo, Fito? Mira, claro, que quedó fuera porque después de la pandemia, una vez viajamos y nos encontramos en Nueva York. Tenía un hermano en Puerto Montt, digo tenía, pues ya no está, tenía mi hermano, Quito, en Puerto Montt, y me entero después en pandemia que tenía un cáncer. Entonces se levanta la pandemia y yo me hice el compromiso, porque él lo quería mucho, me iba todos los meses una semana a verlo. Entonces
Entonces venía, compraba, tiro el pasaje a fin de mes, venía y compraba mi pasaje y me iba. Y así estuve hasta que falleció. Entonces el primer año de pandemia me perdí absolutamente. Y como también estaba recuperando mi negocio, coincidió que fui quedando afuera, me empezó a dar frío. Me fui de las canchas y sabes que hoy día me cuesta mucho volver, o sea, me ha costado volver a las canchas después de haber pasado una vida tanto jugando, mirando, muchas veces ustedes los veía porque iba al estadio y era yo, o sea, en primera persona, pero éramos 6, 7, yo mirando a mis jugadores y una mamá, una tía, una realidad totalmente diferente que no es la que estábamos acostumbrados y que definitivamente uno a veces cuesta poder Venezuela, pero poder a veces cuesta uno porque tendría que criticar en ese aspecto de todo lo que uno vivió. Claro, pero todavía no me siento del todo ido. A ver si hay alguna oportunidad de un equipo. Que es un equipo también que tenga aspiraciones. Donde además te sientas cómodo. Sí, no necesariamente que salí campeón al tiro, pero que tenga aspiraciones como que juegue con el mejor y haga partido, tenga equipo para hacer poder trabajar tranquilo, tener ciertas algunas comodidades. Claro. Si tuviera que preguntarte, ya ir un poco bajando el telón y cerrando esta entretenida y hermosa entrevista, Fito, si tuviera que preguntarte tus 3 mejores momentos vividos en el deporte. Diría que, bueno, los ambos campeonatos, la verdad que son absolutamente distintos. El primero como jugador y más sintiendo la emoción de que Yello, mi hermano, Sergio Rogel, haya hecho el gol hasta ese momento más importante del fútbol magallánico en general, porque era el primer logro de la región. Y lo hizo él, 17, 18 años en aquel momento, con el estadio a reventar. La verdad que fue una emoción muy grande. Posteriormente el lograr el nacional en Vallenar y creo que lo otro sería el poder que con el deporte creo que tenía una vida bastante plena, sería uno de los 3 logros, me ayudó mucho en mi vida, tanto personal como laboral, y dar las gracias a todo eso hasta que el día de hoy muchos, como digo, mucha gente todavía me conoce a raíz de eso. Yo no sé mucho hablar de lo que fue. Lo que uno fue. Lo que fue nomás. Sí. La vida así, y le he sacado partido. Después contigo hemos compartido. Después que dejé de jugar fútbol, me puse a bailar. Claro, te pusiste cantante. Claro. Para no quedarse pegado. Ahí donde hemos compartido más. Claro, para no quedarse pegado, la vida así. Hoy día estoy dedicado a aprender a hacer trago. Está bien. Pero está bien, porque todo en su momento. Claro. Tremenda conversación, tremenda entrevista. Como dije hace un rato, es una conversación de amigos, pero una tremenda trayectoria con Rodolfo Fito Rogel. Agradecemos a la gentileza de Hotel Diego Almagro, que estamos aquí en Colón con Costanera, así que ya saben, para venir a degustar, no solamente para alojar, para estar en los comedores, para venir a cenar, para venir a almorzar, para pasar un momento agradable, así que todas las exquisiteces se puede venir a degustar en Hotel Diego Almagro. Nosotros nos vamos y nos encontramos en 7 días más con más ídolos del deporte, desde acá, desde Punta Arenas, Natales, Porvenir también, donde estamos ahí compartiendo con varios de la época. Así que siempre un privilegio estar hablando del deporte y de la historia definitivamente que han marcado tantos deportistas en nuestra región de Magallanes. Agradecer, cuidarse mucho y por supuesto los agradecimientos a Pingüino Televisión, que como digo se ha transformado definitivamente en nuestro canal del deporte. A cuidarse, nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Chao.